Hola, bienvenidos a Inframundo Paranormal. Hoy tenemos historias de llamadas al 911. Disfruta. Historia 1. La llamada sin respuesta. Era una noche lluviosa y tranquila cuando el operador del 911, Tom, recibió una llamada extraña. La voz al otro lado del teléfono era apenas audible. Un susurro angustiado de una mujer que apenas lograba decir su dirección antes de que la línea se cortara abruptamente. La dirección que logró mencionar pertenecía a una casa en una zona remota de la ciudad, conocida por ser una propiedad abandonada desde hace años. Tom decidió enviar una patrulla para investigar. El oficial Sam y su compañero llegaron al lugar en menos de 15 minutos. La casa estaba en ruinas, con ventanas rotas y la puerta principal apenas colgando de sus bisagras. Al entrar, los oficiales encontraron un ambiente tétrico, con muebles cubiertos de polvo y paredes llenas de moho. A pesar de la apariencia abandonada del lugar, se percibía una sensación de presencia. De repente, un grito desgarrador resonó desde el piso superior. Sam y su compañero subieron corriendo las escaleras, siguiendo el sonido hasta una habitación al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero podían escuchar claramente los sollozos de una mujer al otro lado. Al abrir la puerta se encontraron con una joven acurrucada en una esquina, sus ojos llenos de terror. La mujer, temblando, explicó que había estado viviendo en la casa con su novio, pero él había empezado a actuar de manera extraña después de encontrar un viejo libro en el sótano. Desde entonces, había comenzado a escuchar voces y ver cosas que no estaban allí. Esa noche, él había desaparecido y las voces habían empezado a hablarle directamente, diciéndole que no podía salir de la casa. Mientras Sam trataba de calmarla, su compañero decidió buscar en el sótano el misterioso libro. Bajó las escaleras y pronto encontró una pequeña habitación con un estante lleno de libros antiguos. Uno de ellos destacaba, un volumen encuadernado en cuero con símbolos extraños en la portada. Al abrirlo, el oficial sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las páginas estaban llenas de dibujos macabros y textos en un idioma desconocido. De repente, la puerta del sótano se cerró de golpe. El oficial intentó abrirla, pero estaba atascada. Volvió a escuchar el susurro de las voces, ahora más cerca y más insistentes. Mientras tanto, arriba, Sam y la joven empezaron a escuchar los mismos susurros. La mujer empezó a gritar diciendo que él estaba allí. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se cerró con fuerza y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. En el sótano, el oficial logró abrir la puerta después de varios intentos desesperados y corrió escaleras arriba. Encontró a Sam y a la joven en el pasillo, ambos con una expresión de terror. Decidieron salir de la casa lo más rápido posible, pero al llegar a la puerta principal, descubrieron que estaba cerrada con llave desde fuera. Las ventanas estaban cubiertas por una fuerza invisible que impedía romperlas. Las voces se hicieron más fuertes, llenando la casa con un coro de lamentos y gritos. Desesperados, los oficiales y la mujer buscaron una salida, cualquier cosa que pudiera salvarlos. Finalmente, encontraron una ventana en el segundo piso que parecía menos protegida. Rompieron el cristal y ayudaron a la joven a salir primero, luego siguieron uno tras otro. Una vez fuera, corrieron hacia la patrulla y llamaron a más unidades de respaldo. Cuando finalmente llegaron más oficiales, la casa parecía haber vuelto a su estado normal, silenciosa y abandonada. No encontraron rastro del novio de la joven ni de las voces. Sin embargo, en el sótano, el libro seguía allí, abierto en la página con los símbolos extraños, como una advertencia de los horrores que habían presenciado.
Desde esa noche, la casa fue completamente sellada y el caso quedó archivado como uno de los más misteriosos que Tom y los oficiales jamás habían encontrado. La joven fue puesta bajo cuidado psicológico, pero nunca pudo olvidar las voces ni las horribles visiones que la habían atormentado. Los oficiales, por su parte, sabían que había algo más allá de lo comprensible en esa llamada sin respuesta. Historia 2. La voz en el bosque. Era una noche despejada y fría cuando Jessica, una experimentada operadora del 911, recibió una llamada que la dejó helada. Una voz de niña, entrecortada y asustada, pedía ayuda desde un bosque cercano. La niña decía que estaba perdida y que algo la estaba persiguiendo. Jessica intentó calmarla y pedir más detalles, pero la llamada se cortó abruptamente. Inmediatamente Jessica notificó a las autoridades y envió una patrulla al lugar descrito por la niña. Los oficiales Mike y Laura llegaron al bosque y comenzaron a buscar. El área era densa y oscura, con solo la luz de las linternas guiándolos. Mientras avanzaban, encontraron una muñeca de trapo tirada en el suelo, lo que confirmó que la niña debía estar cerca. Continuaron adentrándose en el bosque, llamando a la niña por su nombre, que Jessica había logrado obtener antes de que la llamada se cortara. Emily. Después de un rato, escucharon un susurro débil que provenía de lo profundo del bosque. Siguieron el sonido hasta llegar a un claro donde encontraron una pequeña cabaña abandonada. La puerta de la cabaña estaba entreabierta y desde adentro se escuchaban sollozos. Mike y Laura entraron con cautela y encontraron a Emily, acurrucada en una esquina, temblando de miedo. La niña estaba sucia y parecía haber estado allí por días. Le preguntaron qué había pasado, y Emily, entre lágrimas, explicó que había sido llevada allí por el hombre del bosque, una figura que la había estado acechando desde que se perdió. Los oficiales decidieron llevar a Emily de vuelta a la patrulla, pero cuando salieron de la cabaña, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. El bosque, que antes estaba en silencio, ahora estaba lleno de susurros y sombras que parecían moverse entre los árboles. Aceleraron el paso, llevando a Emily entre ellos, pero las sombras se hicieron más insistentes, acercándose cada vez más. De repente, una figura alta y oscura apareció delante de ellos. Los oficiales sacaron sus armas, pero la figura se desvaneció en el aire, como una sombra. La niña comenzó a llorar y a gritar, diciendo que él había vuelto para llevarla. Mike y Laura corrieron lo más rápido que pudieron, finalmente llegando a la patrulla y asegurando a Emily en el asiento trasero. Con el corazón acelerado, los oficiales llamaron a más unidades de respaldo. Mientras esperaban, las sombras alrededor del coche parecían moverse y danzar, como si fueran entidades vivas. Finalmente, llegaron más patrullas y el bosque volvió a estar en silencio. Emily fue llevada al hospital, donde los médicos confirmaron que estaba físicamente bien, pero mentalmente traumatizada. Después de esa noche, el bosque fue acordonado y se realizaron varias búsquedas, pero nunca encontraron al hombre del bosque. Emily fue puesta bajo la protección de un programa de testigos, pero nunca dejó de tener pesadillas sobre las sombras y la figura que la acechaba. Los oficiales Mike y Laura quedaron profundamente afectados por el incidente, sabiendo que habían enfrentado algo más allá de la comprensión humana. Historia 3. La casa de las voces. Era una tranquila tarde de verano cuando Sarah, una joven operadora del 911, recibió una llamada que nunca olvidaría. Una voz masculina, agitada y llena de pánico,
reportaba que su familia estaba siendo atacada por algo invisible en su propia casa. La dirección pertenecía a una zona residencial tranquila, lo que hacía aún más extraña la llamada. Sara trató de calmar al hombre y obtener más información, pero antes de que pudiera hacerlo, la llamada se cortó. Sin perder tiempo, envió una patrulla a la dirección proporcionada. Los oficiales John y Karen llegaron a la casa en cuestión de minutos y encontraron la puerta principal abierta de par en par. Dentro, la casa estaba en desorden, con muebles volcados y objetos rotos por el suelo. Los gritos y los sollozos provenían del piso superior. John y Karen subieron rápidamente las escaleras y encontraron a la familia. Un hombre, su esposa y 2 hijos pequeños, todos acurrucados en una esquina del dormitorio principal. El hombre les contó que todo había comenzado unas semanas antes, con pequeños ruidos y objetos moviéndose por sí solos. Pero esa tarde, las voces se habían vuelto más fuertes y agresivas. Mientras los oficiales hablaban con la familia, un estruendo resonó desde el sótano. John y Karen se miraron y decidieron investigar. Al bajar las escaleras, sintieron un frío intenso y una sensación de ser observados. Al llegar al sótano, encontraron una vieja caja de madera con símbolos extraños tallados en ella. Al abrir la caja, descubrieron una colección de cintas de casete y un reproductor. Contra su mejor juicio, decidieron reproducir una de las cintas. Lo que escucharon los dejó helados. Eran grabaciones de personas hablando en un idioma desconocido, mezcladas con gritos y lamentos. De repente, la atmósfera en el sótano se volvió opresiva, y las voces en las cintas comenzaron a resonar en toda la casa. Las luces parpadearon y los gritos de la familia se intensificaron. John y Karen corrieron de vuelta al piso superior, encontrando a la familia en un estado de pánico. Decidieron sacar a todos de la casa y esperar afuera a que llegara más apoyo. Mientras esperaban, las voces continuaron, ahora audibles desde el exterior de la casa. Finalmente llegaron más patrullas y un equipo especializado en fenómenos paranormales. Entraron en la casa con equipo de grabación y sensores. Después de una exhaustiva investigación, descubrieron que la casa había sido construida sobre los restos de un antiguo sanatorio donde se realizaban experimentos inhumanos. Las cintas eran grabaciones de los pacientes, cuyas almas parecían estar atrapadas en la casa. La familia fue reubicada y la casa sellada, declarada como zona restringida. Sin embargo, los oficiales John y Karen, junto con Sara, nunca pudieron olvidar las voces y los gritos que habían escuchado. Sabían que aunque la casa estaba vacía, las almas que la habitaban seguían allí, atrapadas en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Historia 4. La llamada del espejo. Era una fría noche de invierno cuando Lucas, un veterano operador del 911, recibió una llamada perturbadora. Una voz infantil, temblorosa, decía que su madre estaba atrapada en el espejo del baño y no podía salir. Al principio, Lucas pensó que se trataba de una broma, pero la desesperación en la voz del niño lo convenció de que era algo serio. El niño proporcionó una dirección y Lucas envió inmediatamente una patrulla. Los oficiales Emma y Jake llegaron a la casa y encontraron al niño, un pequeño de unos 8 años, llorando en la puerta. Les llevó al baño, donde encontraron un espejo grande con una extraña neblina en la superficie. El niño explicó que su madre había entrado al baño y nunca salió. Dijo que podía verla en el espejo, pero no podía tocarla ni hablarle. Emma y Jake miraron el espejo y, aunque al principio solo vieron su propio reflejo,
Pronto notaron una sombra moviéndose detrás de la superficie. Emma decidió tocar el espejo y, para su sorpresa, su mano atravesó la superficie como si fuera agua. Al retirarla, la neblina en el espejo se hizo más densa y pudieron ver claramente a una mujer al otro lado, golpeando desesperadamente, como si estuviera atrapada bajo el agua. Intentaron diferentes métodos para liberar a la mujer, pero nada parecía funcionar. La situación se volvió más tensa cuando la mujer en el espejo empezó a mostrar signos de asfixia y el niño comenzó a gritar que estaba perdiendo a su madre. Finalmente, Emma tuvo una idea. Recordó que había leído sobre rituales antiguos que involucraban espejos y decidió probar uno de ellos. Encendió unas velas alrededor del espejo y recitó una antigua oración que había encontrado en su entrenamiento paranormal. Al terminar, el espejo empezó a vibrar y, de repente, la mujer fue arrojada fuera, cayendo al suelo del baño. La familia se reunió llorando y agradeciendo a los oficiales. Emma y Jake, aunque aliviados, sabían que lo que habían enfrentado no era normal. Decidieron investigar más sobre la historia de la casa y descubrieron que había pertenecido a un ocultista que realizaba rituales con espejos para comunicarse con el otro lado. Desde esa noche, el espejo fue cubierto y la familia se mudó poco después. Emma y Jake quedaron marcados por la experiencia, sabiendo que habían tocado algo más allá de la comprensión humana. La llamada del niño y la imagen de la madre atrapada en el espejo nunca se borraron de sus mentes. Historia 5. La señal perdida. Era una noche tormentosa cuando Carla, una operadora del 911, recibió una llamada de una voz estática que decía estar atrapada en un edificio abandonado. La llamada era intermitente y apenas se podía entender, pero la angustia en la voz era palpable. Carla logró obtener la dirección antes de que la señal se perdiera por completo. Envió una patrulla a la dirección, un antiguo hospital psiquiátrico que había estado cerrado durante años. Los oficiales Marcos y Elena llegaron al lugar y encontraron la entrada principal sellada con cadenas oxidadas. Decidieron entrar por una ventana rota y comenzaron a buscar. El edificio estaba en ruinas, con paredes descascaradas y pasillos llenos de escombros. Mientras avanzaban, escuchaban ruidos de pasos y susurros, como si alguien los estuviera siguiendo. Finalmente, encontraron una habitación con la puerta entreabierta y una luz parpadeante en el interior. Entraron y encontraron un viejo teléfono móvil en el suelo, con la pantalla rota y señales de uso reciente. De repente la puerta se cerró de golpe y la luz se apagó. Marcos y Elena encendieron sus linternas y vieron figuras espectrales moviéndose en la oscuridad. Los susurros se convirtieron en gritos y ambos oficiales sintieron una presión invisible que los empujaba hacia las paredes. Intentaron abrir la puerta, pero estaba atascada. Desesperados, empezaron a golpearla y a llamar por ayuda. Finalmente, la puerta se abrió y una figura alta y oscura se alzó frente a ellos. La figura habló en un tono profundo y amenazante, diciéndoles que el edificio era una trampa y que nunca deberían haber entrado. Marcos y Elena, asustados pero decididos, corrieron hacia la salida, sintiendo la presencia de la figura siguiéndolos. Finalmente, lograron salir del edificio y encontraron a más unidades de policía esperando afuera. Les contaron lo sucedido, pero cuando regresaron para investigar, el teléfono móvil había desaparecido y la entrada principal estaba nuevamente sellada. La experiencia dejó a los oficiales marcados, sabiendo que algo oscuro y peligroso residía en ese antiguo hospital. Carla, por su parte, quedó traumatizada por la llamada
preguntándose si había podido salvar a alguien o si la voz que escuchó era solo una trampa para atraer a más víctimas al edificio. Historia 6. La llamada del desván. Una noche fría y silenciosa, Julia, una operadora novata del 911, recibió una llamada aterradora. Una voz masculina, claramente asustada, reportaba que había escuchado ruidos extraños provenientes del desván de su casa. Al principio, pensó que podrían ser animales, pero los ruidos se habían vuelto más intensos y parecían pasos humanos. Julia intentó mantener al hombre en la línea mientras enviaba una patrulla. Los oficiales Luis y Andrea llegaron rápidamente a la dirección. La casa era una antigua mansión victoriana, con una estructura imponente pero deteriorada por el tiempo. El hombre, visiblemente nervioso, los recibió y los llevó al pie de la escalera que conducía al desván. Los oficiales subieron cautelosamente, y tan pronto como abrieron la puerta del desván, fueron recibidos por una ráfaga de aire helado. El lugar estaba lleno de polvo y cajas viejas. Mientras investigaban, encontraron una vieja caja de música que empezó a tocar sola, emitiendo una melodía inquietante. De repente, la puerta del desván se cerró de golpe y una figura etérea apareció en el rincón más oscuro. La figura parecía una mujer vestida con ropa antigua, su rostro pálido y sus ojos vacíos. Luis y Andrea intentaron comunicarse con ella, pero no obtuvieron respuesta. En cambio, la figura empezó a moverse lentamente hacia ellos, susurros inaudibles llenando el aire. Intentaron abrir la puerta, pero estaba bloqueada por una fuerza invisible. Desesperados, comenzaron a buscar una salida alternativa. Andrea encontró una vieja ventana, pero estaba sellada con tablas. Mientras tanto, la figura seguía acercándose, sus ojos fijos en ellos. Luis logró derribar las tablas con dificultad y ambos saltaron por la ventana, cayendo al suelo del jardín. Cuando se levantaron, la figura había desaparecido. El hombre que había hecho la llamada estaba esperando afuera, aterrado y agradecido por su ayuda. Contó que la mansión había pertenecido a su familia durante generaciones y que siempre había habido rumores de que una antigua antepasada, que había muerto trágicamente en el desván, seguía habitando el lugar. La mansión fue sellada y el hombre decidió mudarse, incapaz de vivir con la presencia constante del espíritu. Luis y Andrea quedaron profundamente afectados por la experiencia, sabiendo que habían enfrentado algo más allá de lo terrenal. Julia, por su parte, quedó marcada por la llamada, entendiendo que su trabajo no solo implicaba salvar vidas, sino también enfrentar lo desconocido. Historia 7. La niña del parque. Una noche de verano, Marcos, un operador del 911 con años de experiencia, recibió una llamada que lo dejó perplejo. Una niña pequeña, llorando, decía que estaba sola en un parque y que no podía encontrar a sus padres. La niña describió el parque y dijo que había una gran fuente en el centro. Antes de que Marcos pudiera obtener más información, la llamada se cortó. Preocupado, Marcos envió una patrulla al parque mencionado. Los oficiales Clara y Roberto llegaron y comenzaron a buscar. El parque estaba oscuro y desierto, excepto por la tenue luz de la luna que iluminaba la fuente. Después de unos minutos, escucharon un llanto suave proveniente de un área cercana. Siguieron el sonido y encontraron a una niña sentada en un banco, abrazando una muñeca. La niña parecía desorientada y asustada. Clara se acercó y trató de calmarla, preguntándole dónde estaban sus padres. La niña, entre sollozos, dijo que habían ido a buscar ayuda, pero nunca regresaron. Los oficiales decidieron llevar a la niña a la patrulla para mantenerla segura mientras investigaban. Pero cuando llegaron a la patrulla,
La niña desapareció frente a sus ojos, dejando solo la muñeca en el asiento trasero. Clara y Roberto se miraron, atónitos y con el corazón acelerado. Decidieron regresar al parque y buscar más pistas. Mientras exploraban, encontraron un pequeño monumento cerca de la fuente, dedicado a una niña que había desaparecido en el parque hacía más de 50 años. La foto en el monumento era idéntica a la niña que acababan de encontrar. Los oficiales, aún en shock, llamaron a la central para informar lo sucedido. Marcos, al escuchar la historia, quedó perplejo y decidió investigar más sobre el caso. Descubrió que la niña había desaparecido en circunstancias misteriosas y que muchos residentes creían que su espíritu seguía buscando a sus padres en el parque. Desde esa noche, el parque fue conocido por su historia escalofriante y muchos evitaban visitarlo después del anochecer. Clara y Roberto quedaron profundamente afectados por la experiencia, sabiendo que habían tenido un encuentro con lo inexplicable. Marcos, por su parte, nunca olvidó la llamada de la niña y la desesperación en su voz, recordándole que a veces el trabajo del 911 implicaba enfrentarse a lo desconocido. Si te ha gustado, suscríbete y comenta en los comentarios. Hasta pronto, terroríficos.